En el programa de hoy veremos el origen del nombre Jehová y el uso que le daban los hebreos. También estaremos nombrando algunos atributos de Dios que podemos ver en Jesucristo, demostrando con ello que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Estimado amigo, bienvenido una vez más a la palabra Gota a Gota y a esta tercera parte de Unicidad, porque solo hay un único Dios. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. De veras quisiera que Dios les bendiga ricamente. Hemos estado tratando el tema de la unicidad, que es un tema de primordial importancia, y creo que sirve para que nuestra vida vaya en la dirección correcta. Vamos a tener una palabra de oración. Soberano y eterno Dios, invoco el nombre de Jesús aquí y ahora. Necesitamos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos des iluminación del entendimiento y que nos enseñes a caminar rectamente a la luz de tu rostro. Danos revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los que han estado siguiendo el programa saben que ya hemos tratado de la Biblia como un libro histórico, como documento importante que sustenta nuestra creencia. Hemos hablado de la creación como la consecuencia del accionar de un solo Dios. Hemos visto que ese solo Dios se menciona desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y se mantiene esa creencia que hemos llamado monoteísmo. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Ahora queremos identificar ese Dios porque todavía no sabemos quién es. Sabemos que hay uno, sabemos que es creador, sabemos que lo ha hecho todo, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es inmenso, que no tiene límites de tiempo ni espacio, que lo puede todo, que está en todas partes. Así que ya tenemos más o menos identificado a ese ser infinito y eterno, todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra solo con decir la palabra. Pero ese Dios debe tener una forma de identificarse. Debe haber una identidad de ese Dios. Y la Biblia la tiene. Así que hoy les voy a invitar a que identifiquemos a este Dios. El Dios único en la Biblia es mencionado con 4 consonantes que se llaman el tetragrama. El tetragrama son 4 letras consonantes JH, VH o JHWH que juntas representan el nombre de Dios en las escrituras hebreas. Tradicionalmente el tetragramatón no se pronuncia. Me parece que algunas personas han tenido una equivocación. Ellos piensan que el tetragramatón no estaba en la escritura, pero sí está en las escrituras hebreas. Estas 4 consonantes que son el nombre del Dios único están. Lo que a veces se discute es su pronunciación. Se le pusieron unas vocales para que fuera pronunciable y es muy posible que esa pronunciación no sea tan exacta, pero no quiere decir que ese no sea el nombre. Ese es el nombre del Dios. Usted puede llamar a mí Álvaro, pero en Japón me llaman Arúbaro. Es mi nombre. En el Canadá los jóvenes me decían Albero. La pronunciación varía un poco, pero el nombre esencial mío es Álvaro. Y las consonantes son las mismas, no varían. Entonces, en el caso de Jehová, las 4 consonantes están en el texto hebreo. No es que nadie las haya inventado, no es que no existan, sí están en el texto original. Lo que se discute sería su sonoridad, su pronunciación, su fonética, pero eso no le cambia nada de lo esencial. En Wikipedia dice que
el nombre Jehová podría traducirse como yo soy lo que necesite llegar a ser. Es decir, Dios es el siempre existente y adquiere maneras muy múltiples, maneras insospechadas, pero no deja de ser quien es porque tenga o no tenga vocales. Así que nosotros tenemos identificado al Dios único. En Éxodo 6:3 la Biblia dice: pero con mi nombre Jehová no me di a conocer sino a mi siervo Abraham. Así que Abraham, que es el primer creyente que menciona la Biblia, ya identificado como tal, conoció al Dios único de que habla la Biblia, que hizo el universo, y le manifestó su nombre, que era JHWH. Con las vocales castizas se le dice Jehová. Y cuando habló con Moisés también, le dijo a Moisés: este es mi nombre por siempre. Así que nosotros tenemos identificado quién es el Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios único, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que está en todas partes, que lo sabe y lo hace todo, tiene una identidad, y esa identidad es la que conocemos como Jehová, el Dios único. Si usted lee los profetas, sobre todo en el libro de Isaías, ese nombre se repite una y otra vez. Así que los antiguos, que nunca tuvieron idea de más de un Dios en la divinidad, ni más de un ser, sino que siempre pensaron en la divinidad como de un solo ser, lo identificaron con el nombre que él mismo se dio a conocer. Estas letras tienen una familiaridad con el verbo ser en hebreo. Así que es el siempre existente: yo soy el que soy, yo soy el que existo por mí mismo, o como dice Wikipedia, yo soy lo que quiera llegar a ser. Así que Dios es en sí mismo un ser que nadie puede explicar, ni nadie puede definir ni limitar. Él es un Dios inmutable e indescriptible. El Dios del Antiguo Testamento, pues, se llama Jehová. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos también la existencia de un solo ser. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 4 al 6, dice: acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Así que, según el apóstol Pablo, aunque haya muchos que se les dé el título de señores o el de dioses, y que se les atribuye algún grado de divinidad, para nosotros los cristianos, para su pueblo hebreo y su comunidad cristiana, solo existe un Dios, que en el Nuevo Testamento se le llama el Padre. No hay más que un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Creo que la identidad de Dios es importante, porque usted lo va descubriendo poco a poco. Yo quisiera que usted lo fuera desvelando conmigo para que se diera cuenta cómo uno descubre quién es ese Dios único. No me gusta decirle a la persona: el Dios único es así o es este, sino que usted, a medida que analiza la Escritura, vaya descubriendo quién es este Dios único del que habla la Biblia. En el Antiguo Testamento dijimos ya que es Jehová. Aquí en el Nuevo, Pablo nos dice que es el Padre. Esta Escritura nos dice de manera inequívoca que a pesar de que haya seres a quienes se les atribuye alguna forma o grado de divinidad entre los pueblos, para su pueblo solo hay un Dios, el Padre. El apóstol Pablo también dice en la carta a los Efesios: un Dios y Padre de todos.
el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Así que él dice, hay un Dios y Padre. Yo no creo que hay ni siquiera un equívoco en estas palabras. No hay manera que uno pudiera equivocarse. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y aquí dice un Dios y Padre por el cual son todas las cosas. Así que este ser que se le llama el Padre es el Dios único del Nuevo Testamento. Jesucristo, en su oración sacerdotal, dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. En esta oración que Jesús hace al Padre, en Juan 17, dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Así que en esta oración sacerdotal Jesús afirma categóricamente que no debemos pasar por alto, ya que con ella queda establecido que el Padre es el Dios verdadero del Nuevo Testamento. Y por aquí ya nos vamos acercando a quién es este Dios en el Nuevo Testamento. Yo quisiera de todos modos decirle a ustedes que la palabra Dios Padre está en la Biblia, pero que Dios Hijo no está en la Biblia. La palabra Dios Hijo no está en la Biblia, mucho menos la expresión eternamente procedente. Es decir, la palabra eternamente procedente es contradictoria. Es algo que sale y nunca termina de salir. Que procede y siempre está procediendo, pero nunca es. Así que no existe. Intenta ser, pero no llega a ser. Así que la palabra eternamente procedente no se encuentra en la Biblia. Es ajena al lenguaje de la Biblia, incontradictoria en su esencia. A Jesús se le llama por muchos títulos en la Biblia, pero no por esto de donde concluimos que no le pertenece. Ni le pertenece Dios el Hijo, ni le pertenece eternamente procedente, ni le pertenece Dios el Hijo eterno. No hay estas expresiones bíblicas. Yo quisiera que aclaráramos eso en este momento, porque estamos a punto de dar un salto para descubrir quién es este Dios el Padre. Si Jesús no es Dios el Hijo eterno, ni Dios el Hijo, ¿quién es Jesús? Porque todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios el Hijo, ni es el Hijo eterno, pero sí es el Hijo de Dios. Entonces, este Jesús, ¿quién es? Si afirmamos que Jesús es hombre, decimos la verdad, Jesús es un hombre. Pero no toda la vida de Jesús se puede explicar con esa expresión de Jesús es hombre. Jesús perdonó pecados y los hombres no perdonan pecados. Y eso molestó a los que estaban en esa reunión. Dice, bueno, este hombre, ¿qué se cree? ¿Cómo es posible que esté perdonando pecados si solamente perdona pecados Dios? Jesucristo anduvo sobre las aguas y los hombres no caminan sobre las aguas. Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso tampoco lo puede ser un ser porque tenía como 33 años y Abraham había muerto hacía como 1000. Entonces eso es imposible. Él no podía ser antes que Abraham. Hay cosas de Jesús que sí se pueden explicar como persona, pero hay un aspecto o muchos aspectos de su vida y su mensaje que resultan inexplicables. Cristo no puede ser explicado en términos puramente humanos. Si intentáramos explicarlo solo desde el punto de vista divino, nos quedaremos en la misma situación, porque Dios nunca se cansa. Entonces, ¿cómo es posible que si Cristo era Dios, se cansó? O a Dios no le da hambre. Entonces, ¿cómo es posible que a Cristo sí le dio hambre? A Dios no se cansa. Hay un versículo que dice, ¿no has oído? ¿No has entendido que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra? No se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, Él no se fatiga con cansancio, pero Jesucristo sí, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Cristo no puede ser explicado en términos puramente humanos. Si intentáramos explicarlo solo
desde el punto de vista divino, nos quedaremos en el mismo problema. Así que tenemos un problema con Jesús. Yo creo que la humanidad siempre que se ha enfrentado a Jesús ha tenido esta dificultad. Porque cuando ya lo tienes explicado humanamente, se te sale de las manos. Y dice, no, pero esto no tiene explicación humana. O a veces lo creen tan divino que después que lo tienen casi explicado divinamente, se encuentra con un problema, y es que hay cosas que no se pueden explicar por la divinidad. Dios no muere. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo sí murió? Dice, no, pero es que entonces, ¿cómo es esto? ¿Quién realmente es Jesús? ¿Es solo un hombre? Que Jesús sea hombre no es de dudar. Pero si nos quedáramos ahí, tenemos solo media verdad. La Biblia enfáticamente declara que Jesús es Dios. Esa es una declaración muy clara. Dice así en Romanos 9:5, cuyos son los padres, hablando de Cristo, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Algunas versiones lo dicen de esta manera, el cual sobre todo es Dios. Entonces, si a mí me preguntaran, o si yo preguntara que me explicaran mi propia ascendencia, de dónde soy, de dónde vengo, dirían, bueno, el hermano Álvaro es hijo de la señora Carmen con el señor Jesús Torres. Y hasta ahí. Pero cuando uno trata de explicar a Cristo, Pablo aquí lo intenta en Romanos 9, no lo puede hacer así. Él dice, bueno, él según la carne vino de los patriarcas, pero tiene otra ascendencia que no se explica así. Pero él es Dios sobre todas las cosas. Es decir, que él tiene una doble ascendencia. Viene de dos canales distintos totalmente, que no son de la misma naturaleza. Por un lado, él es descendiente de los patriarcas, eso lo hace un hombre. Pero dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, creo que nosotros tenemos aquí ya una disyuntiva. Nosotros tenemos que el Dios del Antiguo Testamento es Jehová, el Dios del Nuevo Testamento es el Padre. Jesús no es el Padre o sí es el Padre, pero Jesús es Dios. Si es Dios y no hay sino un solo Dios, si no es el Padre, no es Dios. La única manera que Jesús sea Dios es que sea el Padre, porque no hay solo sino un Dios que es el Padre. Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ahora nos dice en Romanos 9:5 que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Si el único Dios es el Padre y Jesucristo es Dios, una de dos, o eso es mentira o Él es el Padre. La única manera que Jesús sea Dios es que sea el Padre. Si no, estaríamos equivocados. Jesucristo proclamó su divinidad en su omnipresencia, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Cuando uno estudia los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios, los atributos absolutos, es la omnipresencia. Es decir, los atributos absolutos son aquellos que Dios no puede traspasar a otro. No hay nadie que sea omnipresente, solamente Dios. No hay ninguna otra persona, eso es un atributo absoluto de Dios y no se le puede pasar a otro. Si Jesucristo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que Él es omnipresente y que o es Dios o eso no es verdad. Porque la única persona, el único ser, ni el diablo puede. Algunas personas dicen, el diablo me estuvo atacando todo el día y está en Barranquilla. Y el otro está en el Japón diciendo lo mismo. Así que uno de los dos está diciendo mentira. Porque el diablo no puede estar en el Japón y en Colombia a la vez. En cambio Dios sí, porque Él es omnipresente. Pero Jesucristo se atribuye omnipresencia diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde se reúnan dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo estoy con vosotros y yo estoy en medio de ellos, está diciendo que Él es omnipresente, cosa que solamente es atribuible a Dios. Ningún arcángel, ningún serafín, ningún querubín, por grande que sea,
no pueden ser omnipresentes. Un querubín está aquí o está en la China, pero si está aquí no está en la China, está en uno de los dos sitios. El diablo no puede estar aquí y allá, o está aquí o está allá. Pero Jesucristo dice, yo estoy aquí, estoy allá. Donde se reúnan tres, en el Japón, en la China, en España, en Colombia, en Canadá, yo estoy ahí. ¿Y cómo puedes estar? Porque soy omnipresente. Donde me invoquen, estoy. Y si te invocan en 20 sitios, estaré en 20 sitios. Entonces, la Biblia sí nos dice claramente que Jesús es Dios porque goza de los atributos absolutos que no son transferibles. Es decir, Dios no puede transferir su omnipresencia y Cristo la tiene. Algo nos está diciendo que Él debe ser el mismo ser. Eso se llama identidad. Jesucristo es idéntico con el Padre. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjese que Jesús se encuentra con una mujer de manera accidental, junto a un pozo. No la conoce, no sabe quién es. Ella discute con él, le dice que es un judío, que ella no le va a dar agua, etc. Pero Jesús le dice, yo tengo un agua que yo sí te daría si tú me la pides. Entonces ella dice, dame de esa agua. Y él dice, ok, tráeme a tu marido. Y la mujer dice, no, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bueno, esto has dicho con verdad. ¿Y cómo supo él eso? Esa señora no la conoce, no la ha visto nunca, no es de su pueblo, es de otra ciudad. Es un dicho que podría molestar o podría insultar a una persona y Cristo se atreve a decirlo sabiendo que va a acertar. 5 maridos, no dijo tú has tenido muchos maridos, que podía ser. No, él fue específico. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, es prestado. Entonces ella enseguida dice, me parece que tú eres profeta. Aquí, y creo que tú que me escuchas debieras llegar a la misma conclusión. ¿Cómo sabe este hombre eso? Porque un hombre cualquiera no lo sabe. Así que este no es un hombre cualquiera. La omnisciencia también es un atributo absoluto de Dios. ¿Cómo Cristo sabe todas las cosas? La única manera que Él tiene de ser omnisciente es que Él sea Dios, el Padre. Si no es Dios el Padre, entonces Él no puede ser omnisciente, porque solo hay un Dios que es el Padre. Y si Cristo es omnisciente, tiene que ser el Padre. No puede ser otro. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Fíjese usted cómo Él sabe lo que las personas están pensando. ¿Y quién sabe lo que otro está pensando? Bueno, alguien que sepa todas las cosas. ¿Y quién sabe todas las cosas? El único omnisciente es Dios. Yo insisto en eso porque las personas parece que a veces olvidan que hay algunos atributos que solo los tiene un ser en el universo. Y esos atributos se llaman atributos absolutos de Dios, que no son transferibles, porque los morales sí son transferibles, pero los absolutos no. Para Jesucristo ser omnisciente, tiene que ser el Padre. No hay otra persona que pueda ser el Padre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. ¿Cómo conoce Jesús a todos? Bueno, porque es omnisciente. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que hay en el hombre. Cosa interesante, Juan 2:24. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Si usted me dice a mí que sé todas las cosas, me está echando un piropo imposible de yo poder vivirlo. Pero Cristo no lo rechazó. Él sabía todas las cosas. Dice, no necesitaba que nadie le diera testimonio porque los conocía a todos. Francamente, conocerlos a todos es un problema. Yo a veces me equivoco hasta con los nombres de las personas. Ya conozco unos cuantos nada más. Pero dice que los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le diese testimonio de lo que hay en el hombre. Yo creo que estamos frente a hechos que son contundentes. Es decir, no se trata de yo intentar forzar una demostración, sino que yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo Él sabe todo?
cómo está en todas partes. Y yo sé que hay un ser, solo uno, que puede hacer eso. No importa cómo se vista o cómo se presente o cómo hable. Si hace esas cosas, yo empiezo a sospechar. Este me parece que no es el que yo creo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que lo sabe todo? ¿Cómo es que está en todas partes? Y Pablo me dice, Álvaro, solo hay uno que es el Padre. Y este que lo sabe todo, aunque no parece el Padre en apariencia, goza de los mismos atributos que son intransferibles. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué tal? Juan 8:58. No solo expresa el Señor preexistencia, sino divinidad, porque de haber querido expresar preexistencia, hubiera dicho, antes que Abraham fuese, yo era. Pero no. Se identificó con la expresión de Jehová a Moisés, que significa el siempre existente, el que existe por sí mismo. Yo creo que a veces uno no le presta atención a esos pequeños giros del idioma. Pero ya hablando de la Biblia y tratando de explicarlos a Dios, es muy importante que nosotros le pongamos atención a esas pequeñeces. Porque Él puede decir, bueno, antes que Abraham fuese, yo era. Pero no, Él dice, yo soy. El yo soy es una palabra presente. Y ese es el siempre presente, el siempre existente, el que nunca deja de ser. Hay casos en los que Jesús no lo proclama directamente, pero se infiere. Es decir, que Jesús en algunos casos dijo claramente que Él era Dios, pero en algunos casos no lo dijo, pero quedó sobreentendido. Hizo milagros en su propio nombre y bajo su propia autoridad. Un leproso llegó y le dijo, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Él no oró al Padre, no le pidió a nadie. Él dijo, quiero, sé limpio. Y el leproso quedó sano de inmediato. Así que en este caso, aunque él no está diciendo soy Dios, está actuando de una manera que sugiere que él, sin pedirle permiso a nadie, ni invocar a nadie, ni orar a nadie, está tomando autoridad para sanar a una persona. La Biblia dice que mandó los vientos y se hizo bonanza. Y los que estaban con él decían, ¿y quién es este que a los vientos manda y le obedece? Creo que nosotros debiéramos hacernos esas preguntas, porque las personas a veces piensan que uno es cristiano porque es fanático. Pero hermano, si una persona, y vuelvo a retomar aquella idea del testimonio del libro histórico, la Biblia es un documento histórico. Aquí nos están diciendo claramente unas personas que estaban con Jesús en una barca y se formó una gran tempestad y el agua inundaba la barca, que ellos vieron cuando Jesús se levantó, se fue a la punta de la barca y como si estuviera loco y le dijo al viento, ¡quieto! Y el viento se calmó. Entonces no estaba tan loco. Y a las aguas le dijo, cálmense. Y las aguas se calmaron. Así que necesitamos entender que ese Jesús a veces dijo claramente quién era y a veces implicó en lo que hizo quién era. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios
Gracias por sintonizar la palabra gota a gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual. Escríbanos a la nueva radioepoch@gmail.com